Muchas gracias. Le estaba comentando que el primer ejercicio tiene relación con, le dan el valor de una función trigonométrica, cualquiera de las 6, y a partir de ese valor nos están pidiendo que encontremos los restantes valores de las funciones trigonométricas del ángulo en cuestión, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se dice que se da que tangente de alfa vale menos 1/3. Con eso todavía no está completamente determinado el ángulo. ¿Por qué no está completamente determinado el ángulo, chiquillos? Con ese dato. Nos vamos a ir los cuadrantes, ¿no es cierto? Se guardan los cuadrantes, el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3, los típicos cuadrantes que nosotros hacemos de geometría analítica, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo alfa, este ángulo alfa que está aquí, ¿dónde podría estar? ¿En qué cuadrante podría estar ese ángulo alfa? Si nos dicen que la tangente de alfa... En el segundo o el cuarto. Claro, entonces el ángulo alfa puede estar aquí, perdón, aquí, puede estar aquí o estar acá, ¿no es cierto? Porque la tangente negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Porque por defecto entonces es positiva en el primero y en el tercero, ¿no es cierto? Nos están diciendo, entonces para definir dónde está realmente el ángulo alfa nos dice y nos avisan. Y alfa está en el segundo cuadrante. Ah, ya, listo. Entonces ahí sacamos esta opción entonces y se ve entonces que estamos trabajando con el ángulo alfa, que es un ángulo que está en el segundo cuadrante. Entonces a partir de eso nos están pidiendo que calculemos seno de alfa, coseno de alfa, secante de alfa, el resto de las funciones trigonométricas, ¿ya? Así que nos vamos a ir a nuestra... Profe, disculpe que lo moleste, tengo preguntas de las clases pasadas, ¿se las hago al final? Al final mejor. Pregunto al tiro. Sí, no, la idea habría sido antes de la clase, por eso que me preguntaba antes del inicio, porque ahora como ya nos metimos en el taller, no, por el chat envié 2 o 3 veces. Bueno, pero no importa, lo hacemos al final de la clase, ya sin ningún problema. Profe, ¿y ahí no podría ocupar arco tangente de menos 1/3? Se puede hacer con eso, por esa vía se puede hacer. Hagámoslo de 2 maneras, ¿ya? Entonces, tangente alfa, me lo voy a la pizarra en menos 1/3, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio de 2 maneras por lo menos, ¿ya? Bueno, aquí estaba este resumen de actividades que vamos a hacer hoy día, ¿ya? O lo que alcancemos en realidad. Entonces trabajen, vamos a dar unos 10 minutos para que trabajen la primera actividad, ¿ya? Porque en el taller la idea es que ustedes trabajen. Ahí lo vamos a dejar entonces. Entonces el 1 sería... Entonces tangente alfa es menos 1/3. Entonces lo que queremos es cuánto vale seno de alfa, coseno de alfa. ¿Qué me falta? Tangente no, porque lo tenemos. Voy a anotarlo aquí para la foto. Tangente de alfa lo tenemos, es menos 1/3, eso viene dado, ¿no? Después viene cosecante de alfa, secante de alfa y cotangente de alfa. Ahí estaría entonces lo que nos están pidiendo, ¿ya? Entonces, cada ejercicio en matemática, como ustedes saben, siempre existe más de una manera de abordarlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se podría abordar este? De esta forma. Lo que tú proponías, alguien proponía buscar el ángulo alfa, ¿no? Entonces, Sí, profe, eso. Vamos a colocar método 1, ¿ya? Método 1. Entonces, el método 1 sería buscar alfa. Entonces, vamos, ¿tiene usted la calculadora ahí o no? Pero, profe, y tangente no es el cateto. Ah, no, pero aquí estamos entonces sería la Entonces, aquí se podría usar ese método. ordenada y la abscisa, podríamos reemplazarlo. Claro, uno podría olvidarse, porque esto, claro, aquí la tangente alfa es, bueno, pero eso va a ser otro método. ¿Cuál método hacemos primero? Hagamos ese, ¿cuál método hacemos? Porque hay varios métodos. Entonces, el más fácil, profe, el más fácil primero. El más fácil es que usa la definición, ¿ya? Claro. El método 1 nos vamos entonces al
Entonces, sabemos que el ángulo está en el segundo cuadrante. Eso ya no usaron. Entonces, el ángulo alfa es algo como esto, ¿no es cierto? Esto sería entonces el ángulo alfa, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Entonces, tomamos un punto aquí, en el lado terminal del ángulo, como siempre, ¿verdad? Sabiendo que, ahí nosotros recordamos, ¿no es cierto?, que es la tangente de un ángulo cualquiera, siempre es, con respecto al punto que uno toma en su lado terminal, es la ordenada. Abscisa partida por la ordenada, ¿o no? Es la, espérate, tengo mirado, es la ordenada partida por la abscisa. ¿Te acuerdas que uno lo ve que si está en el primer cuadrante aquí? Tomamos este punto en el lado terminal, entonces la tangente sería esto, que es la I, ¿no es cierto? Partido por el cateto adyacente, que sería la X. Así que la tangente de un ángulo es la ordenada partido por la abscisa siempre. Esté donde esté el ángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Entonces esto sería igual a, dígame. Ahí no Digo, estaría en el segundo cuadrante, ¿o, profesor? Porque la I daría negativo. claro, por eso que está en el segundo cuadrante. Entonces, en este caso, este puntito que está aquí, que corresponde, esto sería la I, y esto sería la X, ¿no es cierto? Entonces, Sí, pues, y la I positiva. Ah, ya. entonces esto hay que escribirlo como corresponde. Entonces, la I, ¿cómo está en el segundo cuadrante? Positivo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces aquí sería 1. Entonces, el que está dando el signo negativo, en el fondo, el de abajo. Entonces, es 1 partido por menos 3. Entonces, el menos 1/3 en esta película es 1 partido por menos 3. Entonces, este punto que vamos a considerar acá va a ser el punto 1, menos 3. ¿Ya? Entonces, este punto está en el lado terminal del ángulo. Y entonces, como este punto está en el lado terminal y el X vale 1 y el Y vale menos 3, entonces la tangente de alfa, como siempre vale X partido por Y, sería X que vale no, aquí me equivoqué, le puse al revés, ¿no? Profe, sí lo puso al revés ahí. Lo Puso puse I al revés. partido en X. Sí, lo puse al revés. Aquí. Pero está Gracias. bien, po, ¿o no? Está bien esa parte, ¿no? Porque seno No, partido en no, coseno, no. po. No, está bien, es sí partido por X, está bien. Sí. Donde yo escribí mal, pues fue acá, ¿no? Claro, entonces aquí, entonces, esto es la Y y esta es la X, ¿no es cierto? Y aquí es donde me equivoqué al lado de acá. Vivo en el lado donde está en celestito. Aquí. Eso es lo que Claro. estaba malo. Puse La aquí, X es menos 3. claro, entonces, porque el X aquí es negativo, ¿se fijan? El X está al lado izquierdo, entonces el X es negativo aquí y la Y es positiva, ¿ya? Entonces la X vale menos 3 y la Y vale 1. Entonces, ¿cuánto vale el R? Que aparece en la definición acá, el R es la distancia del origen, esto es el R, ¿no? Eso es el R. Y el R vale, según ustedes se acuerdan, la distancia al origen, que sería raíz de, esta es la fórmula general, x cuadrado más y cuadrado, que en este caso sería raíz de menos 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Más 1 al cuadrado. Entonces el R sería finalmente raíz de 10, ¿verdad? Ese sería el valor del R. Entonces, listo, pues si tenemos el R, voy a escribirlo de nuevo, tenemos el Y que vale 1 y tenemos el X que vale menos 3. Ahí tenemos todos los valores que necesitamos, ¿no? Entonces tenemos un punto en el lado terminal del ángulo, ahí lo tenemos. Entonces tenemos el X, tenemos el Y y tenemos la distancia del origen. Entonces con todo eso estamos listos para sacar todos los valores de las funciones trigonométricas que están acá. Entonces aquí solamente usamos definición. ¿Cuánto vale el seno de alfa? El seno de alfa vale siempre, en términos del punto terminal de un punto en el lado terminal sería, ¿te acuerdan? El seno es I partido por R, ¿no? La ordenada partida por la distancia Claro. al punto. Entonces sería Por I R. partido por R, voy a colocar ahí la fórmula, la definición, digamos, I partido por R, que en este caso sería I que vale 1, partido por R que vale raíz de 10. Entonces este es el valor del seno de alfa. Y sería positivo como tiene que ser, porque cuando el alfa está en el segundo cuadrante, como es este caso, el seno toma valor positivo. Sí, estamos bien.
El coseno es x partido por r, ¿no? X partido por r. En este caso sería el x vale menos 3 partido por raíz de 10. Así que ahí está el valor de coseno alfa. La tangente la tenemos, que es menos 1/3. ¿Y cuánto vale la cosecante? Bueno, la cosecante no es para qué calcularla, porque la cosecante es el inverso del seno. Estas son funciones que están conectadas, ¿no es cierto? Esta. Entonces, si seno alfa vale 1 partido por raíz de 10, la cosecante sería raíz de 10 partido por 1. O sea, raíz de 10. La secante es la amiga del coseno. Entonces la secante es 1 partido por coseno. Entonces daría esto invertido. Entonces sería menos raíz de 10 partido por 3. Y finalmente, la cotangente de alfa sería el inverso de la función tangente. Estas son amigas también, la tangente con la cotangente. Entonces, si la tangente vale menos 1 partido por 3, la cotangente sería menos 3 partido por 1. O sea, menos 3. Entonces ahí están todas las funciones trigonométricas calculadas, ¿se fijan? Y todas se encuentran solamente conociendo una de ellas. Aquí dieron la tangente, pero podrían dar perfectamente otra función trigonométrica, ¿ya? Entonces la idea que está ilustrando este ejercicio es que si uno conoce para un cierto ángulo el valor de una función trigonométrica solamente, con una, las tiene realmente todas. Todas dependen de una. Profe, Dígame. la amiga del seno es la cosecante. Claro, ¿Y la del coseno que dice ahí? es la secante. Ah, es la secante, ya. Voy a escribirlo mejor aquí, ¿ya? Es la secante. Ahí. Ahí está seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Así que este método es bastante eficiente, es bastante rápido. Así que mejor no nos compliquemos con otro método, ¿ya? Para que avancemos con otro ejercicio, porque ya, si sale otro ejercicio parecido a este método lo resuelve a todos, sin ningún drama. ¿Ya? Lo único que requiere es saberse las definiciones de las funciones trigonométricas, nada más que eso, ¿ya? Entonces, voy a dejar el método nomás, ¿ya? Método. Ya, entonces vamos a